Yo estaba allí, sentado en la mesa 8, con el murmullo de la boda retumbando como un mar lejano y los cubiertos brillando como si fueran pequeñas lunas, cuando sentí la mano de Samuel aferrarse a la mía. Soy don Ernesto, y, aunque mis huesos crujen como puertas viejas, sé reconocer el temblor de un niño que ha visto algo que no entiende y que lo asusta. «Abuelo, quiero irme ya», me dijo sin mirarme, con los ojos fijos en el mantel blanco. Su voz no era un capricho. Era una cuerda tensa a punto de romperse. Incliné la cabeza para escuchar mejor, y entonces llegó el segundo susurro, más bajo, más urgente, como si el miedo tuviera dientes. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?» Nadie alrededor lo oyó. La orquesta continuó su jazz suave, las copas chocaron, las risas se encadenaron en brindis, y sin embargo el mundo entero se encogió hasta caber en ese pequeño espacio entre sus dedos helados y mi pulso acelerado. Apreté su mano, intentando amarrarlo a mi calma. Esa calma de abuelo que ya ha visto demasiadas tormentas como para asustarse por la lluvia. «Estoy contigo, hijo», le dije, y sentí cómo su respiración daba un tirón breve, un sollozo sin lágrimas. Pensé en la vida como en una mesa larga. Algunos platos llegan dulces, otros llegan amargos, y a veces alguien intenta servir veneno con cubiertos de plata. Levanté despacio el borde del mantel, con la discreción de quien abre una carta que podría cambiarlo todo. El olor a flores blancas y cera caliente se mezcló con el leve perfume de la madera encerada. Debajo, la penumbra era un cuarto secreto. Patas de sillas, zapatos que entraban y salían de la sombra. Y un papel, pequeño, dobladito en 4. Inofensivo a primera vista, pero yo he aprendido que el peligro casi nunca grita, susurra. No lo toqué de inmediato. Me quedé mirándolo como quien observa un alacrán inmóvil, sabiendo que el primer movimiento equivocado puede ser el último. Arriba alguien comenzó a aplaudir una fotografía de los novios. Abajo el silencio me mordía los dedos. «Abuelo», dijo Samuel, y esa sílaba me clavó al suelo. Nadie llama así pidiendo permiso para jugar. Se dice así cuando se pide un salvavidas. Tomé aire. El corazón me golpeó el pecho con el ritmo obstinado de los que se niegan a rendirse. «No pasa nada», mentí con cariño. «Estoy contigo». Entonces extendí la mano, y mis dedos, que alguna vez pudieron cargar sacos de cemento sin pestañear, temblaron al rozar el papel. Fue un temblor chiquito, pero suficiente para recordarme que la vejez no te vuelve débil, te vuelve consciente del costo de cada decisión. Desdoblé la primera esquina. La luz de las velas abrió una rendija en la sombra. Desdoblé la segunda y ya no escuché la música ni el tintineo de las copas, solo el roce áspero del papel contra mis yemas, como un aviso antiguo. Cuando el cuadrado se abrió del todo, las letras se me quedaron mirando. Pocas palabras, frías, precisas. Palabras que, si uno no las detiene a tiempo, pueden convertirse en epitafio. Tragué saliva. Sentí a Samuel pegar su frente a mi hombro, buscando el escudo que fui para su padre cuando era niño y que hoy, por fuerza o por destino, me tocaba ser de nuevo. No dije nada. A veces el coraje no se anuncia, se hace cargo. Y en ese instante supe que esta boda, bonita en las fotos, llevaba una grieta silenciosa que podía partir a mi familia en dos. Guardé la nota en el bolsillo interior de la chaqueta, ese bolsillo de los viejos donde uno conserva los remedios, los boletos, las promesas. Puse mi mano libre sobre el pecho de Samuel y le sentí el corazón correr como un caballito asustado. «Me oyes, hijo», susurré. «Nadie te va a tocar mientras yo respire». Y no era una frase para calmarlo. Era un juramento tallado en la misma madera que me sostiene de pie. Entonces me enderecé. Miré el salón como quien toma medidas de un campo de batalla. La mesa principal, la cocina al fondo, los meseros que iban y venían, las cámaras que todo lo miran, los ojos impecables de quienes no quieren ver. «Si estás del otro lado de esta pantalla, acompáñame. Quédate aquí. Agarra mi mano como lo hizo mi nieto y no la sueltes. Te prometo que voy a llegar al fondo de esto. Y cuando termine, cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y suscríbete. Necesito testigos. Porque la verdad, cuando duele, también necesita una multitud que la sostenga. Me alegra tanto que estés aquí,
escuchando mi voz entre las sombras de esta historia que todavía me quema en el pecho. A veces siento que si no la cuento, me ahogo en silencio, como si el secreto mismo quisiera enterrarme vivo. Antes de continuar, te pido un favor. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde me estás acompañando. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Quiero que este relato no se quede atrapado en mis labios arrugados, sino que viaje hasta tu ciudad, hasta tu casa, y que sepas que no estás solo, que hay historias que nos tocan a todos. El salón de bodas era un escenario digno de una revista, con luces que parecían pintadas a mano sobre las paredes cubiertas de terciopelo claro. Cada rincón brillaba con una perfección medida, como si alguien hubiese querido borrar cualquier imperfección de la vida real para sustituirla con un sueño de cristal. Las velas ardían en candelabros altos, esparciendo una luz cálida y temblorosa que acariciaba las copas de vino y hacía que todo pareciera suspendido en un tiempo distinto, un tiempo donde nadie debería sufrir. A cada mesa le habían puesto un centro de rosas blancas tan puras que parecían no haber sido cortadas de un rosal, sino modeladas por las manos de un escultor invisible. El perfume se mezclaba con el olor delicado de la cera derritiéndose, y cada vez que el aire se movía, una brisa invisible traía consigo un rastro dulce, como si el propio salón quisiera hipnotizarnos en medio de tanta belleza. Yo, anciano ya, no podía dejar de pensar en cómo el lujo puede ser a veces una máscara que esconde las grietas más hondas del alma. La banda de jazz tocaba en un rincón elevado, vestidos de negro impecable, y cada nota caía como lluvia suave sobre las conversaciones. El saxofón se alargaba con un sonido aterciopelado que parecía querer envolver a los novios en un abrazo elegante, mientras el piano marcaba un compás pausado que se deslizaba como un río entre las risas de los invitados. Había un encanto innegable en aquella música, pero en mis oídos, entre cada acorde, resonaba aún el susurro de mi nieto, como una alarma que nadie más escuchaba. Los invitados brindaban con copas de cristal que tintineaban como campanas de cristalinas campanadas. El murmullo de las charlas se elevaba y se mezclaba en una sinfonía de voces que parecía no tener fin. Sonrisas por aquí, abrazos por allá, promesas de felicidad eterna lanzadas al aire con cada brindis. Y sin embargo yo me sentía apartado, como un espectador dentro de mi propia familia, sosteniendo la manita de Samuel bajo la mesa, como si esa fuera la única verdad que importaba en medio de tanta celebración. La novia, Vanessa, posaba para las cámaras con su vestido de perlas que relucía bajo la luz cálida. Su sonrisa era tan perfecta que me costaba creer que no hubiera sido ensayada frente a un espejo. Cada movimiento suyo parecía calculado para encantar, para encandilar, para convencer al mundo de que la dicha estaba de su lado. Pero yo, desde mi asiento, veía detrás de esa sonrisa un vacío que no lograba ocultar, y cada vez que cruzaba mis ojos con los suyos, algo frío se me instalaba en el pecho. Mi hijo Andrés iba de mesa en mesa, alzando su copa con esa sonrisa forzada que solo un padre puede detectar. Yo conocía esa máscara. Era la misma que usaba de niño cuando se caía y decía, no me duele, aunque la sangre ya le manchaba las rodillas. Lo veía apretando las manos de los invitados, dando las gracias por estar ahí, y me preguntaba cuántos de ellos sabrían lo que había costado llegar a este día. ¿Cuántos conocerían las cicatrices que guardábamos como familia? Samuel, mientras tanto, seguía jugando con su pequeño autito rojo sobre el mantel, ignorando el bullicio de los adultos. El contraste era brutal. Mientras los demás celebraban entre copas y canciones, él dibujaba su propio mundo en silencio, y yo entendía que ese mundo suyo era un refugio, un rincón donde esconderse del miedo que lo consumía. Lo observé con ternura y tristeza al mismo tiempo, recordando cuánto amor había perdido desde que su madre, Lucía, se fue de este mundo. Y entonces me descubrí a mí mismo apretando su hombro con suavidad, como si quisiera decirle sin palabras, «No temas, hijo, yo estoy aquí». Esos pequeños gestos son los que un abuelo guarda como tesoros invisibles, porque en ellos se resume toda una vida de experiencia, toda la sabiduría que aprendemos a golpes. El lujo del salón ya no me impresionaba. La verdadera riqueza la tenía frente a mí, en esos ojitos que pedían auxilio,
así que vuelvo a mirarte a ti, que me escuchas ahora. Quédate conmigo, porque lo que estás por oír no es un cuento inventado, es el relato de una noche en que la vida de mi nieto pendió de un hilo delgado como una telaraña. Dale like, suscríbete y escribe desde qué ciudad me ves, porque necesito que esta historia no muera conmigo. Necesito que el mundo sepa lo que algunos esconden bajo el mantel blanco de sus fiestas perfectas. Mi hijo Andrés, el novio de esa noche, caminaba radiante entre las mesas, saludando a todos con esa sonrisa que parecía haber vuelto a encontrar después de años de sombras. Su traje azul marino le quedaba impecable, y a los ojos de cualquiera podría parecer un hombre completo, feliz, dueño de un nuevo comienzo. Pero yo, que lo vi crecer desde que apenas podía sostener una pelota en las manos, sabía que esa sonrisa tenía grietas invisibles, porque detrás de ella aún se escondía el dolor de haber perdido al gran amor de su vida, Lucía, la madre de mi nieto Samuel. Lucía era distinta a todo lo que puedas imaginar en una nuera. Nunca necesitó joyas para brillar ni maquillaje para deslumbrar. Su luz venía de adentro, como esas velas que iluminan incluso en la tormenta. Recuerdo que me llamaba papá con naturalidad, y cada vez que la escuchaba, sentía que la vida me había regalado una hija más. Era capaz de transformar cualquier rincón en un hogar. Un patio con tierra enlodada se volvía jardín con sus risas. Una cocina humilde se transformaba en banquete con sus manos hábiles y su sonrisa dulce. Aún puedo verla en mi memoria, en aquella tarde en que llevaba a Samuel, apenas un bebé, en brazos. Se balanceaba despacio en el porche de su casa, cantando una nana mientras el niño medio dormido se aferraba a su blusa como quien se aferra a la vida misma. «¿Papá Ernesto quiere un cafecito?», me preguntaba siempre que llegaba, como si su primera preocupación fuera atenderme y no su propio cansancio. Yo me sentaba con ella, hablábamos de lo simple, del clima, de los planes de Andrés, y sin saberlo, ella iba tejiendo la unión que nos mantenía fuertes. Por eso, cuando el accidente se la llevó de forma tan brutal, una parte de todos nosotros murió también. Recuerdo la llamada de la policía. Recuerdo el temblor de mis manos. Recuerdo a Andrés derrumbado frente al ataúd, incapaz de sostener el peso de su propia respiración. Y recuerdo sobre todo a Samuel con apenas 4 años, preguntándome con su vocecita frágil, «Abuelo, ¿y mi mamá?». Esa pregunta todavía me retumba, porque ninguna respuesta en el mundo es suficiente para llenar ese vacío. Desde aquel día, Andrés cambió. Se enterró en el trabajo, como quien cava un hoyo para esconder el dolor, pero lo único que logró fue alejarse más de su hijo y de mí. Pasaba horas frente a los papeles, rodeado de números, tratando de engañarse con la rutina. Pero en sus ojos yo veía la misma oscuridad que veía en las noches de Samuel cuando lloraba en silencio, abrazado a su autito rojo como si ese juguete pudiera devolverle a su madre. Era un hogar que se sostenía en ruinas, y yo trataba de ser la viga que no dejara caer el techo sobre nuestras cabezas. Entonces apareció Vanessa, joven, hermosa, con un aire de seguridad que parecía prometer un futuro nuevo. Cuando Andrés me la presentó, quise abrirle mi corazón, quise convencerme de que era la oportunidad de mi hijo para sanar. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esa sonrisa suya estaba demasiado bien dibujada, como un cuadro de galería, bello a la vista, pero frío al tacto. Nunca la vi abrazar a Samuel con ternura genuina. Nunca la escuché pronunciar su nombre con esa calidez que solo una madre sabe dar. El contraste entre Lucía y Vanessa me quemaba por dentro. Mientras Lucía se desvivía en los detalles pequeños, una bufanda tejida a mano, una sopa caliente en las noches de frío, una palabra suave en medio de una discusión, Vanessa parecía preocuparse únicamente por las apariencias. Su mundo estaba hecho de vestidos caros, de fotos perfectas, de sonrisas amplias para los demás, pero vacías cuando se apagaban las cámaras. Y en medio de esa diferencia brutal estaba Samuel, que con apenas 7 años había aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la frialdad disfrazada. A veces lo veía esconderse detrás de mí cuando Vanessa se acercaba con un regalo forzado, y yo entendía su silencio como un grito. Ese niño que alguna vez sonrió hasta quedarse dormido con las canciones de Lucía, ahora bajaba la cabeza, aferrando su autito rojo con las 2 manos.
como si en ese pedacito de plástico estuviera el recuerdo de la única mujer que le había dado amor sin condiciones. Y yo, como abuelo, me preguntaba en qué momento permitimos que la frialdad entrara en nuestra casa vestida de promesa. Esa noche de boda, mientras el jazz seguía acariciando el aire y las velas continuaban titilando sobre las mesas, yo tenía en el corazón un torbellino. Andrés, mi hijo, creía estar comenzando un nuevo capítulo. Samuel, mi nieto, llevaba un miedo que no sabía poner en palabras. Y yo, don Ernesto, trataba de sostener con mis manos temblorosas la memoria de Lucía, la única mujer que había sabido darnos calor verdadero. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el contraste entre esa ausencia luminosa y la presencia calculada de Vanessa era tan evidente como el filo de un cuchillo bajo un mantel blanco. Y mientras veía a mi hijo brindar con su nueva esposa, no podía evitar pensar, ¿qué habría dicho Lucía si estuviera aquí? ¿Le habría pedido a Andrés que siguiera adelante? ¿O habría puesto su cuerpo entre Samuel y la amenaza invisible que esa mujer representaba? No lo sé. Lo único que sé es que esa noche entendí que el pasado y el presente estaban a punto de chocar en la misma mesa, y que la voz temblorosa de mi nieto no era un simple capricho. Era la advertencia que nadie más quería escuchar. Samuel tenía entre sus manitas aquel pequeño autito rojo, de pintura desgastada y llantas que apenas giraban, pero que para él era más valioso que todos los regalos lujosos que pudieran apilarse en esa boda. Lo deslizaba lentamente sobre el mantel blanco, dejando un rastro invisible de su inocencia, como si ese objeto frágil fuera el único refugio donde podía ser niño de verdad. Cada vez que sus ojitos claros se inclinaban sobre el juguete, yo lo veía escapar, aunque fuera por segundos, de la realidad que lo rodeaba. Mientras lo observaba, sentí el corazón ablandarse. Era imposible no recordar los días en que su madre, Lucía, le entregaba ese autito en el suelo de la sala, animándolo a empujar una y otra vez, como si el mundo entero dependiera de ese movimiento repetitivo. Yo lo miraba ahora, sentado en medio de un salón lleno de lujo y ruido, y sin embargo completamente aislado, refugiado en su pequeño universo rojo. Comprendí que ese autito no era un simple juguete, era un puente con su madre, un hilo invisible que lo mantenía unido a un amor que no se borra ni con la muerte. Me incliné hacia él y le acomodé la corbata con suavidad, un gesto que a mis años se siente como bendición y como carga. «Te queda perfecta, hijo», le dije en voz baja. Él levantó la vista apenas un instante. Me regaló una sonrisa mínima, pero enseguida volvió a bajar la cabeza hacia su juguete. Esa sonrisa, aunque breve, era como un rayo de sol colándose por una rendija. Sin embargo, detrás de ella había un brillo de tristeza, un peso demasiado grande para un niño de solo 7 años. Noté algo extraño. Cada vez que Vanessa, la nueva esposa de Andrés, se acercaba a nuestra mesa, Samuel dejaba de jugar. Sus manitas se quedaban quietas, inmóviles sobre el autito, como si el miedo le hubiera robado la energía. Sus ojos, que normalmente brillaban con inocencia, se volvían opacos, y su pequeño cuerpo parecía encogerse buscando refugio. Era un detalle sutil, imperceptible para quienes estaban atrapados en las risas y los brindis, pero yo lo veía, lo sentía, porque el corazón de un abuelo nunca se equivoca. La música de jazz seguía sonando en el aire, las copas se entrechocaban con un tintineo constante, y las conversaciones fluían como ríos de alegría. Pero debajo de todo ese murmullo festivo, yo percibía otra melodía. La respiración acelerada de Samuel, el modo en que mordía suavemente su labio inferior, la forma en que escondía la mirada cuando Vanessa lo nombraba con una dulzura fingida. Había en él un instinto de defensa, una alerta silenciosa que ningún niño debería cargar en una fiesta. Recordé entonces aquella tarde en casa, cuando Vanessa intentó regalarle un chocolate importado, envuelto en papel brillante. Samuel lo miró con desconfianza, lo dejó sobre la mesa y se giró sin decir palabra. Andrés pensó que era un capricho, incluso lo regañó con un «agradece, hijo». Pero yo vi otra cosa. Vi en sus ojos el mismo miedo que ahora veía en la boda. Una resistencia silenciosa, un rechazo que no nacía del capricho,
sino de la desconfianza. Esa memoria me golpeó fuerte, como si en ese instante todas las piezas empezaran a encajar. Le acaricié el cabello con ternura, intentando darle seguridad, como quien coloca un escudo invisible sobre los hombros de un niño. Samuel cerró los ojos por un segundo, como si mi mano fuera un ancla en medio de un mar turbulento. «Estoy aquí», le susurré, aunque él no me había pedido palabras. A veces los niños no necesitan explicaciones, solo necesitan sentir que alguien está dispuesto a protegerlos, incluso cuando el resto del mundo elige mirar hacia otro lado. Y mientras el salón seguía celebrando, con las luces reflejándose en los cubiertos de plata y los brindis elevándose como fuegos artificiales, yo solo podía concentrarme en ese pequeño autito rojo y en las manos temblorosas que lo empujaban. Esa era mi verdad, ese era mi tesoro, el miedo escondido en la inocencia de mi nieto. Todo lo demás, los trajes, las perlas, las copas llenas de vino, era un telón que no podía ocultar lo que realmente importaba. Quise convencerme de que exageraba, que eran solo impresiones mías de viejo desconfiado. Pero entonces Samuel me miró de nuevo, con esos ojos enormes que cargaban más verdad que todas las palabras de los adultos. Y entendí que no me equivocaba. Ese niño no se sentía seguro, y aunque nadie más lo notara, yo había jurado protegerlo con lo que me quedara de vida. Así que respiré hondo. Apreté su manita con fuerza y decidí guardar silencio, por ahora. Pero en mi interior, supe que aquel autito rojo no solo rodaba sobre el mantel, estaba marcando el camino hacia una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Aunque para descubrirla tuviéramos que atravesar un infierno disfrazado de boda perfecta. Vanessa entró al salón como si fuera la dueña del lugar, deslumbrante en su vestido blanco adornado con perlas que reflejaban la luz de las velas como si fueran pequeños soles atrapados en tela. Su sonrisa estaba perfectamente dibujada, los labios tensos en un gesto que cualquiera habría confundido con felicidad absoluta. Caminaba con seguridad entre los invitados, inclinando apenas la cabeza en un saludo delicado, como una reina que permite a sus súbditos disfrutar de su presencia. Y sin embargo, detrás de todo ese espectáculo de perfección, yo sentía algo que no encajaba, algo que me hacía apretar los dientes cada vez que su mirada rozaba la mía. Ella se acercó a la mesa principal para posar en las fotografías con Andrés. Vi cómo apoyaba su mano en el hombro de mi hijo. Un gesto suave y delicado que provocó una ovación de aplausos y exclamaciones de ternura entre los presentes. Pero yo, que he vivido demasiados años como para dejarme engañar por las apariencias, noté la rigidez en sus dedos, la forma en que su sonrisa parecía más un cálculo que un impulso. No había calor en ese gesto. No había amor genuino, solo una representación ensayada que había aprendido a la perfección. Cada vez que Vanessa reía, la sala entera parecía iluminarse. Su voz tenía ese tono cristalino que seduce al oído y hace creer que todo está bien, que todo es armonía. Pero para mí, ese sonido era como un cristal a punto de romperse, un eco falso que dejaba un vacío detrás. Observaba cómo se inclinaba hacia los invitados, cómo tocaba con la punta de los dedos los brazos de las señoras mayores, cómo halagaba a los hombres con comentarios suaves y medidos. Era como ver a una actriz en el papel de su vida, interpretando a la esposa ideal. Sentí un escalofrío cuando sus ojos se clavaron en Samuel. Fue apenas un instante, un destello rápido, pero suficiente para que mi corazón se endureciera. Su sonrisa se tensó apenas. Sus labios dibujaron un gesto demasiado perfecto, y mis entrañas me dijeron que aquello no era cariño. Era otra cosa, algo más oscuro que no se enseña en los retratos familiares. Samuel, sin levantar la cabeza del mantel, detuvo el movimiento de su autito rojo y se quedó inmóvil, como si hubiera percibido la misma amenaza que yo. Andrés, por su parte, parecía ciego de amor. Sus ojos brillaban cada vez que miraba a Vanessa, y en su rostro se dibujaba un alivio que confundía con felicidad. Yo lo observaba con el dolor de un padre que ve a su hijo caminar confiado hacia un precipicio. Quise llamarlo aparte, advertirle, pero las palabras se me atragantaban. ¿Cómo decirle, en pleno día de su boda, que la mujer que había elegido no me inspiraba confianza, que en su perfección yo veía un disfraz?
Habría sonado como un viejo resentido, como un aguafiestas incapaz de aceptar que su hijo rehacía su vida. Los flashes de las cámaras capturaban cada instante. Vanessa sonreía, inclinaba la cabeza, se acomodaba el velo con gracia, y todos suspiraban creyendo estar presenciando un cuento de hadas. Yo, mientras tanto, no podía dejar de mirar sus manos. Había algo en la manera en que se aferraban al brazo de Andrés, demasiado fuerte, como queriendo marcar territorio, como si no lo abrazara por amor, sino por posesión. Y esa idea me caló hondo, como una espina imposible de ignorar. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, cada mirada que lanzaba, estaba cargada de una intención invisible para la mayoría. Pero yo la veía. Su manera de recorrer el salón no era la de una novia emocionada. Era la de alguien que inspecciona un terreno conquistado, asegurándose de que todos sepan quién manda. Sus carcajadas eran exageradas, sus susurros demasiado suaves, sus gestos demasiado medidos. Nada en ella parecía auténtico, nada surgía del corazón. Cuando se acercó de nuevo a nuestra mesa, llevé instintivamente la mano al hombro de Samuel, como queriendo interponerme entre él y esa sonrisa impecable que me erizaba la piel. Vanessa le dijo algo al niño, palabras dulces que nadie más escuchó, pero vi cómo Samuel se encogió aún más sobre su silla, escondiendo el autito rojo bajo el mantel como si temiera que ella se lo arrebatara. Yo sonreí forzadamente, devolviendo un saludo rápido, pero por dentro hervía de inquietud. El aire se volvió denso. Mientras los invitados celebraban, yo sentía que cada risa, cada brindis, cada nota de la banda de jazz era una cortina de humo que ocultaba lo que de verdad estaba ocurriendo. Una amenaza silenciosa que solo Samuel y yo parecíamos percibir. El contraste entre la apariencia radiante de Vanessa y el miedo helado de mi nieto era demasiado evidente para ignorarlo. Y entonces lo entendí. Esa mujer, con su vestido perfecto y su sonrisa impecable, era la pieza que faltaba en un rompecabezas oscuro que apenas comenzaba a revelarse. Así me quedé, con la copa en la mano, fingiendo un brindis mientras mis ojos seguían cada uno de sus movimientos. Por fuera era un abuelo que disfrutaba del casamiento de su hijo. Por dentro, era un centinela en guardia, consciente de que la verdadera batalla no estaba en los discursos ni en las fotos, sino en lo que se escondía bajo ese mantel blanco, en la mirada temerosa de un niño y en el frío inexplicable que me recorría cada vez que Vanessa sonreía, como si todo estuviera en orden. Recuerdo con una claridad dolorosa la primera vez que Samuel rechazó un regalo de Vanessa. Ella llegó a la casa con una caja grande envuelta en papel brillante, adornada con un moño dorado que parecía brillar más que el sol de la tarde. «Esto es para ti, campeón», dijo con una sonrisa impecable, abriendo la caja para mostrar un costoso tren eléctrico que soltaba humo y silbaba con realismo. Esperaba ver a mi nieto saltar de alegría, pero en cambio, él se quedó quieto, abrazando su autito rojo contra el pecho como si lo protegiera de una invasión. «No quiero», murmuró apenas, y aunque Vanessa forzó una carcajada fingiendo paciencia, sus ojos mostraron un destello de irritación que a mí no se me escapó. En otra ocasión, lo vi desde la cocina mientras ella le ofrecía un chocolate importado. Lo sacó de su bolso con teatralidad, como si estuviera entregando un tesoro. «Mira, Samuel, esto no lo tiene ningún niño de tu escuela». Pero el pequeño, con la mirada baja, giró el rostro y empujó suavemente el dulce hacia el borde de la mesa. Ese gesto, que para cualquiera pudo parecer una travesura, para mí fue un grito silencioso. Vanessa rió nerviosa y dijo: «¡Qué tímido es tu nieto, don Ernesto!». Yo sonreí cortésmente, pero por dentro sentí como algo se desgarraba. Los niños no rechazan dulces sin razón. También hubo momentos más duros, donde la dulzura fingida se caía como un telón mal colgado. Una tarde escuché su voz desde el pasillo, ya sin tono meloso. «Samuel, quédate quieto, no hagas desorden, ya no eres un bebé». Me quedé helado. Al entrar en la sala, ella cambió de inmediato el tono, acariciando la cabeza del niño como si no hubiera pasado nada. «Nuestro pequeño es tan travieso», dijo con una risa forzada. Pero yo había visto el gesto de Samuel, encogido, con los ojos vidriosos.
sosteniendo sus bloques de madera como si fueran un escudo. Hubo silencios incómodos en la mesa, de esos que pesan más que cualquier discusión. Vanessa intentaba animar la cena con comentarios sobre sus viajes, sobre ropa de marca, sobre lo que un niño bien educado debía aprender. Samuel, en cambio, jugaba en silencio con su comida, apartando las verduras en filas rectas, como si quisiera construir una muralla entre él y esa mujer. Yo lo veía desde mi asiento, sintiendo un nudo en la garganta, pero no decía nada. Andrés, cegado por su deseo de rehacer su vida, solo sonreía y llenaba la copa de su esposa, sin advertir la tensión que lo envolvía todo. El peor recuerdo fue en el supermercado. Diego, mi hijo, había insistido en que Samuel los acompañara. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron, escuché a Vanessa quejarse en un tono áspero. Ese niño dejó caer toda una bolsa de dulces en la caja. Tuve que pagarlos. ¡Qué torpe! Andrés lo regañó en el acto. Tienes que ser más cuidadoso, Samuel. Y el pequeño bajó la cabeza en silencio, buscando mis ojos como si yo pudiera rescatarlo. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que eran solo dulces, pero por dentro sentí una furia contenida. No era el error lo que dolía. Era la crueldad disfrazada de corrección. Más de una vez lo encontré en su habitación con el autito rojo en la mano, mirándolo fijamente como si le hablara en secreto. ¿Qué te dice, hijo?, le pregunté una vez, tratando de aliviar el peso en su mirada. Samuel solo respondió, que mi mamá sí me quería. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque aunque Lucía ya no estaba con nosotros, su ausencia brillaba cada vez que Vanessa intentaba ocupar un lugar que no le pertenecía. El niño no necesitaba trenes eléctricos ni dulces caros. Necesitaba cariño, ternura, lo que esa mujer parecía incapaz de darle. Lo peor era mi silencio. Yo lo vi. Lo noté en cada mirada esquiva, en cada hombro encogido, en cada juguete rechazado. Lo vi todo, y sin embargo callé, convencido de que quizás eran imaginaciones mías, de que un viejo no debía entrometerse en los asuntos de los jóvenes. Me decía que Andrés sabría manejarlo, que con el tiempo Samuel se acostumbraría, que todo se acomodaría en la familia. Pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba ignorando señales que gritaban más fuerte que cualquier palabra. Y ahora, sentado en esa boda, con la música de jazz adornando la sala y las sonrisas fingidas cruzando como destellos de vidrio, esos recuerdos me golpeaban uno por uno. Cada rechazo de Samuel, cada lágrima contenida, cada palabra dura de Vanessa, eran piezas de un rompecabezas oscuro que yo había preferido no armar. Y sin embargo, ese día comprendí que la realidad estaba frente a mí, cruda y clara. Mi nieto no estaba a salvo en manos de esa mujer. Miré de nuevo a Samuel, jugando con su autito en la mesa del banquete. Y me prometí algo en silencio. Esta vez no callaría. Porque el precio del silencio siempre lo pagan los inocentes. Y no estaba dispuesto a permitir que ese niño cargara con las consecuencias de mis dudas. Samuel estaba empujando su autito rojo sobre el mantel, como tantas veces, cuando de pronto se le escapó de las manos y rodó bajo la mesa. Lo vi agacharse rápido para alcanzarlo, pero en lugar de recogerlo al instante, se quedó quieto, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Sus manitas temblaron y me buscó con la mirada. «Abuelo», murmuró en un hilo de voz que apenas logré escuchar. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa no era la voz de un niño travieso. Era el susurro de alguien que acababa de ver algo terrible. Me incliné de inmediato, levantando con cuidado el mantel blanco. Y entonces lo vi. Allí, entre las patas de la mesa y los zapatitos bien lustrados de Samuel, había un papel doblado en 4, tan discreto que cualquiera lo habría confundido con basura. Pero no era basura. Lo supe al instante por la forma en que el niño se aferraba a mi brazo, como si ese pedacito de papel escondiera una amenaza invisible. Tomé aire, tratando de mantener la calma, y con dedos temblorosos lo recogí. El murmullo del salón seguía igual. Risas, brindis, las notas suaves de la banda de jazz. Nadie se dio cuenta de lo que ocurría bajo la mesa 8. Pero para mí el tiempo se detuvo. Sentí que el corazón me latía en la garganta mientras abría lentamente el papel, como quien desdobla un secreto que jamás debería salir a la luz. La luz de las velas iluminó las palabras garabateadas con rapidez,
y lo que leí me heló la sangre. Mesa 8. Agregar camarones al plato del niño. No fueron más que 6 palabras, pero en ellas cabía todo el veneno del mundo. Mi mano se quedó rígida, el papel me quemaba los dedos como si estuviera hecho de fuego. Sentí que el aire se me atascaba en el pecho y por un instante pensé que me iba a desmayar. Porque Samuel, mi nieto, el niño al que había cuidado desde que perdió a su madre, era gravemente alérgico a los camarones. Un solo bocado, apenas una pizca, bastaba para cerrarle la garganta y poner su vida en peligro. Lo miré, encogido a mi lado, con sus ojitos claros brillando de miedo. Él lo sabía. Aunque era solo un niño de 7 años, entendía mejor que nadie lo que esas palabras significaban. Se aferró a mi mano con una fuerza que no parecía suya, como si quisiera fundirse conmigo para no enfrentar ese horror. Yo acaricié su cabello intentando darle seguridad, pero por dentro estaba destrozado, sacudido por una mezcla de ira, miedo y dolor que me desgarraba por completo. Apreté los dientes y respiré hondo. Pero las imágenes comenzaron a arrollarme. Recordé las veces en que tuve que correr con él al hospital por una simple contaminación cruzada. Los doctores advirtiéndonos una y otra vez que había que vigilar cada bocado, cada ingrediente. Recordé sus noches de fiebre, sus labios amoratados, su cuerpo diminuto luchando por respirar mientras yo rezaba en silencio. Y ahora, ver escrito en un papel que alguien en pleno día de boda había planeado usar su alergia como un arma. Era insoportable. Arrugué el papel en mi puño, sintiendo cómo mis nudillos se ponían blancos. Miré a mi alrededor. Todos seguían ajenos, disfrutando, riendo, brindando. Nadie sospechaba que bajo ese mantel se acababa de revelar un complot tan cruel que parecía sacado de una pesadilla. Y entonces entendí que lo que había intuido durante meses, esos gestos fríos, esas sonrisas falsas, esos silencios pesados, todo cobraba sentido. El peligro no era imaginario. Estaba allí, en letras negras sobre un trozo de papel. Tomé a Samuel entre mis brazos y lo acerqué contra mi pecho. Sentí su respiración agitada, rápida, con pequeños sollozos que intentaba reprimir. «Tranquilo, hijo, aquí estoy», le susurré, aunque mi propia voz temblaba. Él enterró la cabeza en mi chaqueta y se aferró como si temiera que el mundo lo arrancara de mis brazos. Y yo, que había visto tantas pérdidas en mi vida, comprendí que no podía permitir una más. No mientras aún me quedara un aliento para luchar. En ese instante, el salón dejó de ser un lugar de fiesta para convertirse en un campo de batalla disfrazado de lujo. Yo era el único soldado consciente y mi deber era claro, proteger a Samuel a toda costa. La música, las luces, las flores, todo perdió importancia. Solo importaba ese niño en mis brazos y la certeza de que alguien había querido arrebatarle la vida. Mientras guardaba el papel en el bolsillo de mi chaqueta, juré en silencio que no volvería a callar. Había ignorado las señales antes. Me había convencido de que eran imaginaciones de viejo, pero esta vez no. Esta vez la amenaza era real, escrita en tinta, palpable como una daga oculta. Y aunque me temblaran las piernas, aunque la edad me pesara, sabía que no me quedaba otra opción. Debía enfrentar a quien fuera, aunque se tratara de la mismísima esposa de mi hijo. Los ojos de Samuel eran 2 espejos de terror. Brillaban bajo la luz temblorosa de las velas, pero no había inocencia en ellos, sino un miedo crudo, desnudo, impropio de un niño de su edad. Lo abracé con más fuerza, tratando de que sintiera en mi pecho el latido de un corazón que aún sabía defender. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí», repetí en voz baja, como un rezo aprendido en la soledad. Pero su mirada me atravesaba. Me pedía más que palabras. Pedía que lo salvara. Recordé entonces aquellas madrugadas en las que la fiebre lo consumía después de un descuido en la comida. Noches en las que me quedaba sentado a su lado, con paños húmedos en la frente, rogando a Dios que su pequeño cuerpo resistiera. Escuchaba sus jadeos al respirar, el silbido desesperado de sus bronquios, y cada segundo era una eternidad. En esos instantes comprendí que el amor de un abuelo no es un sentimiento dulce, sino un instinto feroz. Daría mi vida por verlo dormir tranquilo. El papel arrugado en mi bolsillo me quemaba como hierro al rojo vivo. 6 palabras que podían convertirse en sentencia de muerte.
No eran letras, eran cuchillas. Y lo peor era la pregunta que no podía apartar de mi cabeza. ¿Quién? ¿Quién tendría el corazón tan ennegrecido como para tramar algo así contra un niño? ¿Quién, en un día de boda, en medio de copas alzadas y promesas de amor, podía pensar en envenenar la alegría con la crueldad más cobarde? Miré a Samuel, acurrucado contra mi pecho, y sentí un dolor indescriptible, no solo por el miedo que cargaba, sino porque había aprendido demasiado pronto que no todos los adultos son refugio, que algunos pueden convertirse en verdugos disfrazados de familia. A esa edad, un niño debería temerle solo a la oscuridad de su cuarto o a un trueno en la noche, no a una amenaza que le ronda en su propia casa, en la boda de su propio padre. Quise convencerme de que era una confusión, un error, una broma pesada, pero conocía demasiado bien la enfermedad silenciosa que cargaba Samuel en la sangre. La alergia no perdona, una pizca, un descuido, y la vida se va en cuestión de minutos. No había lugar para el azar. Ese papel no era casual. Era un plan, un intento deliberado de arrancarle el futuro a mi nieto. Y el peso de esa certeza me hizo sentir como si la sala entera se cerrara sobre mí. Me invadió la culpa de los silencios acumulados. Yo lo había visto rechazar dulces, esconderse tras mi espalda, apretar los labios para no llorar. Había visto el miedo en su cuerpo pequeño cada vez que Vanessa se acercaba demasiado. Y aún así había callado. Me había dicho que no debía entrometerme, que quizá exageraba, que era un abuelo demasiado protector. Ahora entendía que mi silencio había sido gasolina para el fuego, que había permitido que el peligro creciera a la sombra de la indiferencia. El murmullo de los invitados me llegaba lejano, como un eco sin sentido. Las risas, los brindis, las copas alzadas, todo me parecía grotesco. ¿Cómo podían reír mientras mi nieto temblaba de miedo a mi lado? ¿Cómo podía el mundo seguir su curso cuando alguien había decidido escribir la sentencia de un inocente en un papel? Quise golpear la mesa, gritar, arrancar las máscaras de quienes nos rodeaban, pero me contuve. Sabía que aún no era el momento. Samuel levantó la mirada apenas un instante, y en esos ojos claros vi una súplica muda. «Protégeme». Me estremecí, porque entendí que no había nadie más entre él y el abismo que ese papel anunciaba. Yo era el muro, el único muro, y si ese muro caía, todo se derrumbaba. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, porque a veces la única forma de sostenerse es recordarse que uno sigue vivo. ¿Quién podría desear la muerte de un inocente en un día de bodas? Me pregunté en silencio y la respuesta no vino. Quizá porque la maldad nunca tiene explicación lógica. Solo existe, se arrastra, se disfraza de sonrisa perfecta, de vestido blanco, de brindis con copa en alto. Y lo que más duele no es descubrirla, sino reconocer que se esconde justo al lado. En las personas que deberían cuidarnos, apreté a Samuel contra mí y juré, en ese instante, que no permitiría que esa nota se cumpliera. Podría temblar, podría dudar, podría sentir que el peso de los años me doblaba la espalda, pero no cedería. Porque lo único que me mantenía de pie en esa sala era el amor de abuelo, ese fuego que ni la edad ni la muerte pueden apagar. Y aunque tuviera que enfrentarme a todos, lo haría, porque la vida de Samuel valía más que cualquier fiesta, más que cualquier boda, más que cualquier apariencia de felicidad. Me levanté de la mesa con Samuel aferrado a mi mano, como si temiera que al soltarme, el suelo se abriera bajo sus pies. Guardé el papel en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo cómo me quemaba contra el pecho, como si tuviera vida propia. Con el corazón golpeándome en las costillas, avancé hacia el fondo del salón, donde los meseros se reunían cerca del bar, ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de mí. Ellos reían, comentaban algo trivial, pero yo veía en cada uno de esos rostros la posibilidad de una respuesta, de una verdad que necesitaba urgentemente desenterrar. Me detuve frente a un grupo de 3 jóvenes con chalecos negros y guantes blancos. El ruido de la fiesta parecía quedar atrás, y de pronto solo escuchaba mi propia respiración entrecortada. Saqué el papel arrugado y lo puse frente al rostro de uno de ellos, un muchacho de cabello oscuro y mirada nerviosa. «¿Reconoces esto?», le pregunté con voz firme, aunque por dentro mi alma temblaba. El silencio se hizo pesado. Los otros camareros se miraron entre sí, sorprendidos por la brusquedad del anciano que los enfrentaba en plena boda. El joven al que interpelé parpadeó varias veces,
Tragó saliva y bajó la mirada. Sus manos, que aún sostenían una bandeja de copas vacías, comenzaron a temblar levemente. «Señor», murmuró, y en su voz noté un temblor de miedo. «¿Ese papel?» «Yo lo vi antes». Sentí que la sangre me abandonaba las venas. Mi mano se aferró al hombro de Samuel, como si mis dedos pudieran atravesar la tela de su pequeño saco para protegerle el corazón. «Dime la verdad», exigí, esta vez en un susurro áspero que salió desde lo más profundo de mi garganta. «¿Quién te entregó esta nota?» El joven levantó los ojos apenas un instante y luego volvió a bajarlos, como quien teme que lo atrapen en medio de una mentira. «Una mujer, señor», dijo al fin, con un hilo de voz que apenas superaba el murmullo de la música. «Una mujer me lo dio justo antes de que entrara a la cocina. Un escalofrío me recorrió entero. Mi intuición, esa voz interna que había ignorado tantas veces, rugió con fuerza en mi interior. «¿Quién? Necesito un nombre», insistí, elevando apenas la voz, lo suficiente para que los otros meseros se pusieran tensos y dejaran de sonreír. El muchacho respiró hondo, como si arrastrara consigo una carga demasiado pesada. «No lo recuerdo, señor», tartamudeó. «No me dijo su nombre, solo que estaba muy elegante». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Muy elegante. En un salón donde casi todas las mujeres vestían con flores o colores vivos, solo había una que irradiaba un lujo exagerado, solo una que brillaba con la seguridad de saberse el centro de atención. Vanessa. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que el aire me faltaba, pero me obligué a mantenerme erguido. No podía permitir que Samuel percibiera mi miedo. Tenía que ser un muro de hierro, aunque por dentro me desmoronara. David, así se llamaba aquel joven camarero, apretaba la bandeja contra su pecho, con la mirada perdida en algún punto del suelo. «Ella me pidió que lo entregara en la cocina, señor, que era urgente. Yo lo dejé caer por accidente cuando llevaba los platos. No sabía lo que decía, se lo juro». Su voz se quebró, y en ese instante supe que no mentía. Era solo un peón en un juego macabro que lo superaba, un muchacho atrapado en la telaraña de alguien mucho más calculador. El ruido de la boda volvió a irrumpir, como un recordatorio cruel de que el mundo seguía celebrando mientras yo enfrentaba la verdad más oscura. Escuché risas a lo lejos, un brindis, la música que continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para mí la fiesta había terminado. Lo único que quedaba era un laberinto de sospechas y la certeza de que mi nieto había sido señalado como víctima en medio de tanta aparente felicidad. Me incliné hacia David, tan cerca que pude sentir el temblor de su respiración. «¿Estás seguro de que no la reconoces? ¿No recuerdas su rostro?» El muchacho negó con la cabeza, los ojos vidriosos. «Solo recuerdo eso, señor», que era muy elegante más que las demás, y que sonrió cuando me entregó el papel. Esas palabras se me quedaron clavadas. Sonrió. La imagen de Vanessa con su sonrisa impecable y calculada me golpeó como un martillo. Volví a mirar a Samuel, que se escondía detrás de mi pierna, apretando su autito rojo contra el pecho. El niño me observaba con la esperanza temblorosa de que yo resolviera ese enigma, de que lo protegiera del monstruo que se escondía detrás de vestidos de lujo y copas de vino. Y yo, con el corazón ardiendo, me prometí en silencio que no descansaría hasta arrancar la máscara de quien fuera capaz de querer hacerle daño. Porque ya no era solo una sospecha, era una guerra silenciosa, y yo estaba listo para pelearla. Me levanté con el papel en la mano como si fuera una bandera que condenara una traición. La mesa 8 quedó detrás de mí, las copas, las flores, las sonrisas congeladas en el aire. Di unos pasos, y de pronto la música pareció hacerse pequeña. Las conversaciones se deshilacharon. Era como si aquel salón entero contuviera el aliento esperando mi siguiente movimiento. Me planté frente a la mesa principal y alcé la nota para que todos la vieran. La luz de las velas la convirtió en un foco que iluminaba una verdad cruel. «Un momento, por favor», dije. «Antes de que sigamos, hay algo que necesito que lean». Mi voz, aunque temblorosa por dentro, salió firme. Era la firmeza de quien se juega el todo por el todo. El silencio que siguió fue de esos que pesan como piedras. Vi cómo los ojos de los invitados se iban clavando en mí, en el papel, en la expresión de Samuel acurrucado a mi lado. Algunos fruncieron el ceño sin entender.
Otros bajaron la mirada incómodos. De pronto las risas se evaporaron y la sala pareció convertirse en una plaza pública donde algo vergonzoso iba a ser desenmascarado. Respiré hondo y con la nota extendida la puse sobre la mesa, empujándola hacia Andrés. «Léelo», le dije sin mirarlo, porque sabía que leer sería enfrentarse al daño. «Léelo tú mismo, hijo». Noté cómo su sonrisa se desdibujó, cómo su mano que sostenía la copa se quedó en el aire. Andrés tomó el papel y vi su semblante cambiar en segundos. La palidez le llegó a la cara como una ola fría. Sus dedos temblaron cuando desplegó el papelito y sus ojos recorrieron las pocas palabras escritas con prisa. «¿Qué significa esto?», preguntó sin comprender del todo, y la pregunta atravesó el salón como una campanada. Algunos invitados se miraron entre sí murmurando. Un par de señoras se llevaron las manos a la boca. Los camareros se quedaron inmóviles como estatuas. Sentí que mi garganta se apretaba, pero la rabia me dio voz. Esto significa que alguien intentó poner camarones en el plato de mi nieto y que con ello quería ponerlo en peligro. La primera reacción fue incredulidad. «No, eso no puede ser cierto», escuché decir a una mujer junto a la mesa. Vanessa, que hasta hace un instante sonreía para las fotos, se acercó como quien acude a un contratiempo leve y puso esa expresión de sorpresa fingida, con ojos grandes y voz aflautada. «¿De qué hablas, Ernesto? Esto debe ser una broma de mal gusto». Sus palabras sonaron suaves, calculadas, como quien practica inocencia frente al espejo. Pero yo ya no podía ser engañado por la teatralidad. La nota era real. La mano que la había escrito había querido daño, y mi nieto tenía miedo a mi lado. La sala empezó a dividirse en pequeñas oleadas de opiniones. Algunos defendían la versión de Vanessa. «Seguro es un malentendido», comentaban, mientras que otros miraban con inquietud la nota como si fuera una hoja de prueba en un tribunal. Era en ese momento cuando Camila, mi hija adoptiva, se puso en pie sin decir palabra, y su rostro, normalmente sereno, ardía con una mezcla de dolor y determinación que me llenó de orgullo y alivio. Se acercó a Samuel, lo abrazó con fuerza para protegerlo y, a continuación, se giró hacia Vanessa con una mirada que ya no admitía disfraces. «¿Cómo te atreves?», dijo Camila con la voz cortada por la rabia, y la sala entera se quedó muda ante la fuerza de sus palabras. «¿Cómo te atreves a jugar con la vida de un niño? ¿En tu boda?». Sus manos estaban temblorosas, pero su gesto fue claro. Ya no había lugar para las medias verdades. Vi a Vanessa retroceder un paso. La sonrisa se le quiebra en un suspiro y sus ojos buscaron el apoyo de alguien, cualquier persona que le sirviera de coartada. «¡Esto es ridículo!», alcanzó a decir. Su voz, sin embargo, traicionó un atisbo de pánico que se escapó por la comisura de su boca. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Gloria, la hermana menor de Vanessa, se levantó con lágrimas en los ojos y, con voz temblorosa, empezó a contar que alguien le había pedido entregar una nota a los meseros. Su relato fue atropellado por el llanto. Me pidió que se lo diera al camarero. Sollozó. No sabía lo que decía. Yo solo obedecí. Esas palabras cayeron como un rayo en la sala, y la figura de Vanessa comenzó a desmoronarse ante la evidencia que brotaba sin poder ser contenida. La expresión de la novia pasó de la arrogancia al baldón, y por un segundo vi en sus ojos la claridad del pánico. Diego, perdón Andrés, se llevó las manos a la cara, sin articular palabra. Yo vi su mundo tambalearse. La mujer a quien había prometido amor, la persona con quien celebraba un nuevo comienzo, estaba en el centro de una acusación que nadie podía tomar a la ligera. Los invitados empezaron a comentar. Se formaron pequeñas reuniones improvisadas como jurados anónimos, y el ambiente de fiesta se volvió denso, cargado de sospecha. Yo me mantuve firme, con la nota aún en la mesa, y sentí el peso de la responsabilidad como una armadura que me protegía y me obligaba a actuar con dignidad. En ese instante comprendí que la verdad rara vez llega suave. Viene con estruendo, con lágrimas y con la necesidad de elegir. Miré a los ojos a mi hijo y le dije con voz suave pero firme: «Mira a nuestro niño. ¿Qué quieres hacer?». Fue una pregunta simple y terrible a la vez, porque en su respuesta se decidiría si la familia se mantenía o se rompía.
Vi en Andrés el conflicto de un hombre que ama y que, por amor, a veces se niega a ver lo obvio. Y mientras lo miraba, no dejé de pensar en que la vida de Samuel dependía de una decisión tan pequeña y tan grande. La elección entre creer en la imagen perfecta o proteger al inocente que tenía en brazos. Camila ya no pudo contenerse más. Su voz, que siempre había sido suave como un arrullo, se quebró con la furia contenida de tantos silencios. «¡Querías dañar al niño!», gritó con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, señalando a Vanessa como quien apunta a una fiera escondida tras un disfraz. En ese instante el salón entero contuvo el aliento. Las velas parecieron oscilar con la fuerza de sus palabras. Samuel se apretó contra su pecho, buscando refugio en ese abrazo maternal que le ofrecía protección frente a un mundo que de pronto se había vuelto hostil. Vanessa dio un paso atrás, pero intentó mantener la compostura. Sus labios se curvaron en una sonrisa tensa y con voz melosa replicó: «No digas tonterías, Camila. Eres solo una muchacha celosa, resentida porque hoy no eres tú la que está en el centro de atención». Sus palabras cayeron como veneno en el aire, pero nadie respondió. El silencio pesaba como plomo, y todos podían sentir que lo que acababa de escucharse era un intento desesperado por desviar la verdad. Yo, con el corazón latiendo desbocado, supe que aquel era el inicio del derrumbe. Entonces sucedió lo inesperado. Gloria, la hermana menor de Vanessa, se levantó de su silla. Apenas tendría 18 años, y su rostro estaba empapado en lágrimas. Nadie le había dirigido la palabra, pero la presión de la mentira le resultaba insoportable. «No fue Camila», sollozó, y todos giraron la cabeza hacia ella como si de repente se encendiera una lámpara en medio de la oscuridad. «Fue mi hermana». Ella me dio esa nota y me pidió que la entregara al camarero. Juro que no sabía lo que decía. «Perdónenme». Las palabras de Gloria fueron como un relámpago que partió el salón en dos. El murmullo que recorrió la sala fue ensordecedor. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos con incredulidad. Algunos se levantaron de sus sillas. Otros miraban a Vanessa como si jamás la hubieran conocido. El mundo de apariencias, de música y copas se resquebrajaba como un espejo roto, y las astillas eran miradas de horror, de desilusión, de rabia. Yo permanecí de pie, con los puños apretados, sintiendo que la verdad finalmente se abría paso. Vanessa se volvió hacia su hermana con los ojos desorbitados y un gesto de rabia incontenible. «¡Cállate, Gloria! ¿Qué estás diciendo? Eres una malagradecida. ¿Cómo te atreves a inventar semejante mentira en el día más importante de mi vida?» Su voz resonó en el salón como un látigo, pero el miedo que temblaba en sus palabras la traicionaba. Nadie la creía ya. La máscara perfecta que había construido se caía a pedazos frente a todos. Gloria retrocedió un paso, temblando de pies a cabeza, pero con el valor suficiente para mantener la mirada. «No miento», repitió entre lágrimas. «Tú me lo pediste. Tú planeaste todo». Sus sollozos eran sinceros, desgarradores, y en ese instante, hasta el invitado más incrédulo entendió que lo que ocurría no era un malentendido, sino un crimen enmascarado con sonrisas. Los murmullos se intensificaron. Un grupo de invitados negaba con la cabeza murmurando frases como «¡Qué monstruosidad! ¿Cómo pudo atreverse?». ¿Y justo al niño? El ambiente de celebración se transformó en un juicio improvisado. Los arreglos de rosas, el brillo de los candelabros, todo se convirtió en un escenario donde la verdadera naturaleza de Vanessa quedaba expuesta. Yo miré a mi alrededor y vi rostros horrorizados, como si cada persona allí estuviera viendo de frente la peor traición. Andrés, mi hijo, se levantó de su asiento con el rostro desencajado. Tenía la nota aún en la mano, sus dedos la apretaban con tanta fuerza que parecía querer romperla. Miró a Gloria, luego a Vanessa y por último a Samuel, que aún temblaba contra Camila. En sus ojos había una lucha terrible. El hombre que amaba a su nueva esposa contra el padre que debía proteger a su hijo. Esa batalla lo desgarraba, y yo como padre podía ver cómo el alma se le partía en dos. Vanessa, acorralada, intentó recuperar el control. «Todos ustedes están locos», exclamó con un tono que mezclaba arrogancia y desesperación.
Esto es una conspiración contra mí. Alguien quiere arruinar mi boda. No tienen pruebas. Pero su voz ya no era la de una mujer segura. Era la de alguien que se hunde y se aferra a cualquier tabla rota para no ahogarse. Nadie la escuchaba ya con fe. El salón entero parecía darle la espalda. En medio de aquel caos yo levanté la voz grave y dolida. ¿Pruebas, dices? La prueba está aquí, en este papel, en la confesión de tu hermana, en el miedo en los ojos de mi nieto. No necesito nada más. Has mostrado quién eres. Mi voz resonó como un martillo en un tribunal. Y mientras lo decía, vi cómo los murmullos se convirtieron en oleadas de indignación, cómo las miradas hacia Vanessa eran cuchillos que la desnudaban de su falsa pureza. La verdad había estallado, y ya nada podía devolver el silencio a aquella sala. Vanessa se revolvía como un animal acorralado. Sus ojos, antes orgullosos y fríos, ahora se movían de un lado a otro buscando algún rostro que le diera respaldo, pero solo encontraba miradas duras, cuchicheos cargados de indignación y rostros que se apartaban con asco. Intentó recomponer su máscara con una sonrisa forzada, pero sus labios temblaban. «Esto no tiene sentido», balbuceó. «Alguien quiere dañarme, alguien inventó esta historia para destruir mi boda». Su voz se quebró al final y esa fragilidad no despertó compasión, sino desconfianza. Camila, con Samuel aún protegido en sus brazos, dio un paso adelante con una firmeza que estremeció al salón. «Si tanto crees en tu inocencia, Vanessa, revisemos las cámaras de seguridad del salón. Todo está grabado. El momento en que entregaste esa nota, tus movimientos, tus sonrisas calculadas. La verdad no se puede esconder». Sus palabras fueron como un hachazo que partió en dos el último escudo de Vanessa. La novia palideció de inmediato, y un silencio cargado de electricidad se extendió por cada rincón. En ese instante supe que todo había terminado para ella. Sus ojos se abrieron como dos pozos oscuros buscando a su hermana menor, a Andrés, a cualquiera, pero no encontró refugio. Titubeó un paso hacia atrás. Su vestido blanco rozó el borde de la mesa, y por primera vez en la noche no supo qué hacer con sus manos. Su cuerpo entero gritaba culpabilidad. Eso no es necesario», dijo con voz trémula, y el murmullo colectivo fue un rugido de condena. Los invitados ya no eran espectadores pasivos, eran jueces. «¡Qué vergüenza!», gritó una tía. «Con un niño no, eso es imperdonable», exclamó un primo. Algunos hombres golpearon la mesa con furia contenida y un coro de murmullos se alzó como una ola que hundía cualquier posibilidad de absolución. La imagen de Vanessa, aquella figura elegante que minutos antes se pavoneaba frente a las cámaras, se derrumbaba frente a todos como un castillo de arena bajo la tormenta. Andrés, mi hijo, se quedó paralizado en medio del caos. Su copa se volcó en la mesa sin que él lo notara. El vino se deslizaba como sangre sobre el mantel blanco. Miraba a Vanessa con una mezcla de horror y negación, como si cada palabra, cada acusación, fueran clavos que se le clavaban en el pecho. «Dime que no es cierto», alcanzó a susurrar con una voz rota que apenas llegó al oído de quienes estábamos cerca. Pero Vanessa no respondió. Su silencio fue la sentencia más cruel de todas. El gerente del salón se acercó acompañado por dos guardias de seguridad. Sus rostros eran serios, conscientes de que la situación había escapado de la etiqueta de un evento elegante. «Señora», dijo uno de ellos con voz firme, «debe acompañarnos afuera». Vanessa abrió los ojos con furia y vergüenza. Sacudió la cabeza como una niña caprichosa. «No me voy a ir. Esta es mi boda, no tienen derecho». Pero el guardia no titubeó, y el murmullo de aprobación de los invitados le dio fuerza a su orden. Ver a Vanessa escoltada hacia la salida fue como presenciar la caída de un imperio construido sobre mentiras. Su vestido, que brillaba bajo las luces doradas, parecía ahora un disfraz grotesco. Caminaba entre los invitados con la cabeza erguida a la fuerza, intentando mantener la dignidad, pero sus manos crispadas delataban el miedo y la rabia. Algunos la miraban con desprecio abierto, otros apartaban la vista como quien no soporta presenciar la deshonra. El murmullo se convirtió en un látigo que la golpeaba más que cualquier palabra directa. Gloria, su hermana menor, lloraba desconsolada en un rincón, repitiendo entre sollozos que nunca quiso participar, que solo obedeció. Nadie la acusaba.
Todos entendían que había sido víctima de la manipulación. El contraste era brutal. La inocencia frágil de una muchacha llorando, frente a la arrogancia rota de una mujer que había intentado destruir a un niño para afianzar su lugar en una familia. El juicio público había terminado y la sentencia estaba dictada. Cuando la puerta se cerró tras Vanessa, el salón entero quedó envuelto en un silencio extraño, como si acabara de pasar un huracán. Las velas seguían encendidas. La música de la banda de jazz había callado por completo, y en ese vacío se escuchó claramente el sollozo de Andrés. Mi hijo se derrumbó sobre su silla, las manos cubriéndose el rostro, mientras el papel de la nota aún descansaba arrugado en su puño. La traición lo había atravesado como una lanza. La mujer que había elegido para empezar de nuevo había intentado envenenar su sangre, a su propio hijo. Lo miré con un dolor indescriptible. Andrés no era solo mi hijo. Era un hombre roto frente a mí, un padre que comprendía al fin que el amor no puede construirse sobre la mentira ni la crueldad. Yo quise abrazarlo, pero entendí que aquel era su momento de tocar fondo, de enfrentarse a la verdad más amarga. Samuel, aún en brazos de Camila, lo miraba con los ojitos llenos de lágrimas, como si no supiera si acercarse o esconderse. Y en ese instante comprendí que lo que se había quebrado no era solo una boda, era la ilusión misma de un futuro que jamás existió. El salón, después del vendaval, quedó en un silencio extraño, casi solemne. Yo, con el corazón golpeando aún en el pecho, respiré hondo y miré alrededor. Las rosas seguían en las mesas, las velas todavía ardían, pero nada era igual. Ya no había brillo falso ni sonrisas ensayadas. Había un aire de verdad, aunque dolorosa. Y en medio de ese ambiente Samuel me miró desde los brazos de Camila, y por primera vez en toda la noche lo vi sonreír, tímidamente, como si un rayo de luz hubiera roto la tormenta. Fue entonces cuando lo comprendí con claridad. La familia no se construye con vestidos de novia ni banquetes lujosos, sino con actos de amor. En los días siguientes, mi casa volvió a llenarse de una calma que hacía mucho no conocíamos. Samuel, que llevaba meses caminando con la sombra del miedo sobre los hombros, volvió a jugar en el patio con su autito rojo. Sus risas, esas que tantas veces pensé que jamás volvería a escuchar, comenzaron a llenar las habitaciones. Cada vez que lo veía correr tras el cometa que Camila le ayudaba a elevar en el cielo, mi corazón se ablandaba como la cera al fuego. No había necesidad de palabras. Era la prueba de que los niños sanan cuando el amor los rodea, cuando alguien los hace sentir seguros. Camila, mi hija adoptiva, se convirtió sin proponérselo en el pilar de esa reconstrucción. No era madre de sangre, pero lo cuidaba como si su vida dependiera de ello. Lo llevaba de la mano a la escuela. Preparaba con ternura su lonchera, evitando cualquier alimento que pudiera dañarlo, y cada noche le contaba un cuento antes de dormir. Yo los observaba en silencio desde la puerta y sentía que Sofía, la madre que ya no estaba, había dejado un pedazo de su luz en Camila. Samuel la llamaba tía, pero en su mirada había un reconocimiento más profundo, como si el corazón supiera antes que las palabras cuál es el verdadero refugio. Andrés, mi hijo, cargaba con la herida de la traición, pero lo vi poco a poco dejar de hundirse en la culpa. Sus ojos, antes opacos, empezaron a brillar cada vez que veía a Samuel reír en brazos de Camila. Yo notaba cómo su mirada se llenaba de respeto y gratitud hacia ella, como si comprendiera que mientras él se perdía en ilusiones rotas, ella había estado tejiendo con paciencia el hilo de la verdadera familia. No eran miradas apresuradas ni caricias indebidas. Eran pasos lentos, humildes, de un hombre que reconocía la nobleza que había tenido frente a sus ojos y que nunca había valorado. Yo, en mis noches de insomnio, reflexionaba frente a la ventana mientras veía la luna bañando el patio. La familia no es sangre solamente, me repetía. La familia son los actos de amor, las manos que sostienen cuando todo tiembla, las voces que se alzan para defender al inocente. Recordaba a Vanessa, su vestido deslumbrante y sus palabras envenenadas, y la comparaba con la sencillez de Camila, con sus abrazos cálidos, con sus gestos pequeños que devolvían la vida a un niño.
Comprendí que la diferencia entre ambas no era de apariencia, sino de esencia. Una había venido a destruir, la otra a salvar. Samuel, en su inocencia recuperada, comenzó a dibujar otra vez. Una tarde me mostró con orgullo un papel lleno de crayones. Era una casa con 3 figuras tomadas de la mano. Una era él, con su autito rojo en los pies. Otra era Camila, con una sonrisa inmensa. Y la tercera era yo, con el cabello blanco y la espalda un poco encorvada. No dibujó a Vanessa ni a la falsa boda. Dibujó la familia que en su corazón ya sabía que lo cuidaba. Lloré en silencio, pero lo abracé fuerte para que entendiera que esas lágrimas eran de alivio, no de dolor. Andrés, al ver ese dibujo, se acercó a Samuel. Lo tomó en brazos y le dijo con la voz quebrada: «Perdóname, hijo, por haberte expuesto al peligro. Te prometo que nunca más te fallaré». Y luego miró a Camila con ojos sinceros, llenos de gratitud. Ella no respondió con palabras, solo con una sonrisa serena que valía más que 1000 discursos. En ese instante supe que el camino de nuestra familia comenzaba a enderezarse, no con grandes celebraciones, sino con pequeños actos de amor cotidiano. En mi corazón agradecí a Dios porque, aun después de tanta oscuridad, nos había dejado una luz para guiarnos. A veces esa luz no llega de donde esperamos. A veces llega de la persona que menos imaginamos, de alguien que estuvo siempre cerca, tejiendo con paciencia el cariño que otros intentaron destruir. Camila se convirtió en ese faro para nosotros, y Samuel encontró en ella la seguridad que la vida le había arrebatado demasiado pronto. La reconstrucción no fue inmediata, pero cada día nos dio una prueba de que era posible. Una risa en la mesa, una cena compartida, una mirada de complicidad. Andrés, poco a poco, empezó a entender que el verdadero amor no se compra con vestidos, ni se demuestra con fiestas, sino que se cultiva en lo cotidiano. Yo lo vi transformarse en un padre más presente, en un hombre más humilde, y esa fue mi mayor recompensa como abuelo. Ver a mi hijo aprender de sus errores y caminar otra vez hacia la verdad. Y así, mientras el sol de la tarde bañaba las paredes de nuestra casa y Samuel corría detrás de su cometa, yo entendí que la herida de aquella boda no sería nuestra condena, sino el inicio de una nueva etapa. Porque aunque la vida nos había golpeado con la traición más amarga, también nos había regalado la certeza más hermosa, que la familia verdadera no siempre lleva el mismo apellido, pero siempre lleva el mismo corazón. Esa noche, cuando el silencio volvió a la casa y Samuel dormía tranquilo en su cama, me senté en mi viejo sillón con la mirada perdida en la ventana. Afuera, la luna iluminaba el patio, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de aquel día pasaran por mi mente como una película. La boda, la nota, el miedo en los ojos de mi nieto, la caída de Vanessa. Todo había sido un torbellino que casi nos arranca la paz, pero también había revelado la fuerza oculta que late en quienes se aman de verdad. Comprendí entonces que la verdadera familia no siempre está marcada por la sangre. La verdadera familia se construye en los gestos de quienes te protegen sin pedir nada a cambio, en las manos que te sostienen cuando estás a punto de caer, en las voces que se alzan para defenderte aun cuando tiemblan de miedo. Y esa certeza me dio paz, porque aunque la vida nos arrebató mucho, también nos devolvió a Camila como un faro de amor, y a Samuel como la promesa de un futuro en el que la inocencia pudiera volver a florecer. Miré el autito rojo de Samuel sobre la mesa y sonreí. Ese pequeño juguete había estado presente en medio de la tragedia, como símbolo de la fragilidad de un niño que solo quiere jugar, ajeno a la maldad de los adultos. Ahora era también símbolo de resistencia, porque mi nieto había enfrentado el miedo y gracias al amor seguía en pie. Me juré cuidar de ese niño con cada aliento que me quedara, porque si algo había aprendido en esta vida, es que no hay tesoro más grande que la risa de un niño protegido. Al recordar todo, sentí la necesidad de compartir esta historia contigo que me escuchas, porque sé que, al igual que yo, muchas familias cargan con silencios, con traiciones y con dolores escondidos. Pero también sé que nunca estamos del todo solos. Siempre habrá alguien dispuesto a tender la mano, aunque no lleve nuestra sangre, aunque no tenga nuestro apellido. Ese alguien es la verdadera familia, la que no traiciona, la que cuida, la que protege incluso cuando el mundo entero se derrumba.